Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver la parte de desarrollo del examen de biología de las PCE de mayo de UNED ASIS de 2024. En esta parte había 4 problemas, de los cuales había que desarrollar 2. Vamos al primero. En relación con el cloroplasto, conteste las siguientes cuestiones. Primera cuestión, enumere cada una de las regiones. Como se refiere a regiones, realmente podríamos decir 3 o 4 regiones, que son el estroma, las membranas y los tilacoides. Entonces, en la estroma se daría, por ejemplo, el ciclo de Calvin, los tilacoides de los grana o y del estroma, o también llamados tipo lamela, lo que es donde se lleva a cabo la fase luminosa de la fotosíntesis, el espacio tilacoidal o lumen. Luego está, y luego como no, la doble envoltura, doble membrana externa e interna, que entre ellas estaría el espacio intermembrana. También de manera adicional podríamos indicar más estructuras o sublocalizaciones celulares como los granos de almidón, ribosomas, plastoma, que es el DNA del plasto, el plasmoglóbulo, que son gotas lipídicas. Pero en esencia habría que decir pues estroma, tilacoides y las envolturas y las membranas, las envolturas externas e internas, incluso también el espacio intermembrana, porque se refiere a regiones realmente. Luego, en B, ¿en qué espacio tiene lugar la expresión del mensaje genético? Pues el DNA del cloroplasto nos lo vamos a encontrar en el estroma, el estroma de cloroplasto. ¿En qué consiste la fotólisis y en qué lugar del cloroplasto se produce? A ver, la fotólisis del agua es la hidrólisis de dicha molécula por la energía lumínica. La fotólisis del agua, al ceder electrones al fotosistema 2, va a desprender oxígeno que se libera y protones, y se realiza en la cara interna de la membrana de los tilacoides. ¿Dónde se ubica y qué función cumple la enzima rubisco? Vale, la enzima se ubica en el estroma de cloroplasto y su función es la fijación del dióxido de carbono que reacciona con la ribosa 1,5-bifosfato. El CO2 se incorpora al ciclo de Calvin y se une a un azúcar de 5 carbonos, que es la ribosa 1,5-bifosfato, y el nombre completo de la enzima es ribosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa. Esta enzima, como veis, tiene doble comportamiento que justifica ese nombre, catalizando dos procesos realmente opuestos. El primero es la fijación del CO2 en forma orgánica, lo que justifica su clasificación como carboxilasa, y el segundo es la fotorrespiración en la que actúa como oxigenasa del mismo sustrato. Vamos a la segunda pregunta. Conteste las siguientes preguntas. Defina el proceso de transcripción celular. Bueno, la transcripción es el primer proceso de la expresión génica, es la formación de RNA a partir de DNA, para posteriormente en la traducción realizar la síntesis de proteínas, ¿no? Durante la transcripción genética, las secuencias de DNA son copiadas a RNA mediante enzimas llamadas RNA polimerasas, y en las células eucariotas se produce en el núcleo y en las células procariotas se produce en el citoplasma. Consta de 3 etapas, que son el inicio, la elongación y la terminación. Luego explique diferencias entre exones y intrones. Básicamente, exones son regiones que se van a traducir y intrones son regiones que no se van a traducir o son regiones no codificantes. El intrón es una secuencia no codificante de DNA que se transcribe a RNA mensajero en su estado inmaduro, pero es escindida del mismo al transformarse en RNA maduro antes de la traducción. La diferencia de los exones es que estos son regiones que codifican para una determinada proteína, es decir, los exones son regiones que se codificantes o se van a traducir, y por lo tanto, pues eso, son secuencias codificantes. El exón es la región de un gen que no se separará durante el proceso de splicing, que es el corte y empalme, manteniéndose en ese RNA mensajero final, o lo que llamamos el mensajero cuando sale del núcleo, y los intrones, a diferencia de los exones, pues van a ser eliminados del transcrito maduro previamente antes de la traducción. Bueno, el lugar donde se produce el empalme, pues lo hemos dicho antes, pero básicamente el corte y empalme o splicing, que consiste en esa maduración de esos RNA heterogéneos nucleares o premensajeros, que implica la eliminación de intrones, partes no codificantes de la proteína, dejando los exones, que son las partes codificantes, unidas entre sí, sucede en organismos eucariotas únicamente y tiene lugar en el núcleo de las células eucariotas, concretamente en el nucleoplasma. Y luego, número 2, procesos que tienen lugar la maduración del RNA. Pues 2 procesos. Bueno, en eucariotas tenemos que entender que todos los productos de transcripción deben procesarse, ¿no? Entonces, si hablamos de procariotas, obviamente, pero es que tienen procesos que tienen que procesarse, ¿no? O sea, tiene lugar, todos los productos de esa transcripción se tienen que procesar, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre los premensajeros se modifican los extremos 5' y 3', el casquete 5', caperuza 5', que se añade una 7-metilguanosina y se metilan ribosas. En el extremo 3' se le añade una cola de polía de 250 residuos aproximadamente de adeninas.
Luego la eliminación de intrones por corte y empalme, que se lleva a cabo por partículas ribonucleotéricas nucleares pequeñas, a veces pueden tener RNAs catalíticos, que son las riboncimas, y ese conjunto se llama espliciosoma, conjunto de las partículas ribonucleoproteicas nucleares junto con mensajero o premensajero RNA o heterogéneo nuclear, se le llama espliciosoma. Y de hecho, pues por otro lado, algunos RNAs pues también son capaces de automadurarse, como el caso de los RNAs autocatalíticos. ¿De acuerdo? Y con esto tendríamos explicado más o menos el problema. Como veis, también lo teníamos en la colección, podíais haberlo estudiado. También hemos comentado mucho este problema, se ha repetido bastante de las colecciones que teníamos. Y bueno, pues esta pregunta pues es bastante fácil, ¿no? Bastante fácil que nosotros que supiéramos que iba a salir esto, ¿no? Que más o menos pues nos lo podíamos intuir, ¿no? Porque son preguntas muy clásicas de examen. Vale, pregunta 3, en relación con metabolismo. Esta también estaba en la colección, también hemos hablado de ella. Aquí nos hablan del metabolismo, nos piden que definamos glucólisis, respiración anaerobia, ciclo de Calvin, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, y que indiquemos el tipo de células eucariotas y la región donde tienen lugar estos procesos. Bueno, esta cuestión prefiero hacerlo todo junto, toda la vez, en la A y B lo vamos a contestar junto. La glucólisis es una ruta catabólica que es una vía de oxidación de la glucosa citosólica que convierte la molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato, ¿no? Es la ruta central de catabolismo de la glucosa en animales, plantas y microorganismos, se dan en células eucariotas animales y vegetales, tiene lugar en el citosol, en las células vegetales. Alguna de las reacciones glucolíticas se encuentra también en el ciclo de Calvin y que ocurre dentro de los cloroplastos, ¿no? Y también hay que decir que la glucólisis también la pueden hacer, que no lo os quito, pero bueno, microorganismos, pues puede ser levaduras también o bacterias que también hacen glucólisis. En cuanto a la respiración aerobia, no hay que confundirlo con fermentación, ¿eh? La respiración anaerobia es el proceso biológico que se lleva a cabo por los microorganismos anaerobios, que consiste en la oxidorreducción de monosacáridos y otros compuestos, en el que el aceptor terminal o final de electrones es una molécula inorgánica distinta del oxígeno. Fijaros que la respiración aerobia, el último aceptor de electrones es el oxígeno. Aquí va a ser otra molécula distinta y a veces puede ser una molécula orgánica, rara vez, pero puede ser. Y se produce a través de una cadena transportadora de electrones parecida a la de la mitocondria en la respiración celular, pero el último aceptor no es el oxígeno. Es un tipo de metabolismo muy común en muchos microorganismos, sobre todo en procariotas, y no debe confundirse con la fermentación, que la fermentación también sería un proceso anaeróbico, pero en el que no interviene en nada parecido a una cadena transportadora de electrones, y el aceptor final de electrones es siempre una molécula orgánica como el piruvato. Hay que tener en cuenta esto. Luego tenemos el ciclo de Calvin, que utiliza la energía del ATP, el poder reductor de NADPH, producidos durante la fase luminosa de la fotosíntesis para la síntesis de moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas, lo que permite que a partir de organismos autótrofos pueda sustituir los heterótrofos, ¿no? Sucede en el estoma, se trata de una ruta anabólica, porque a partir de CO2 se van a producir 2 moléculas orgánicas complejas, como triosas, que luego se van a convertir en glucosa. Y el ciclo de Calvin solo se da en células vegetales, puesto que es una parte del proceso fotosintético, es la ruta de fijación y reducción del carbono. Y ya tenemos el ciclo de Krebs. Aquí es verdad que lo he hecho un poquito más largo, a lo mejor no hacía falta escribir tanto, pero el ciclo de Krebs sabemos todos que es una ruta metabólica. El ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ciclo del ácido cítrico también se puede llamar. Es una sucesión de reacciones químicas que formará parte de la respiración celular. Es la segunda etapa de la respiración celular de las células aeróbicas. En células eucariotas se realiza la matriz de la mitocondria, en las procariotas el ciclo de Krebs se realiza en el citoplasma, concretamente en el citosol, y básicamente se va a localizar en todas las células de todos los organismos aerobios, ¿no? Es decir, en células vegetales y en células animales también hay ciclo de Krebs, ¿no? En organismos aeróbicos, como hemos dicho, el ciclo de Krebs es una parte catabólica que realiza la oxidación de glúcidos, ácidos grasos, aminoácidos hasta producir CO2, porque forma parte de la segunda etapa de la respiración celular, donde se oxida el acético A y se va a obtener poder reductor en forma NADH, FATH2 y GTP, que es un análogo del ATP, ¿vale? Y digamos que también siempre decimos que el ciclo de Krebs es metabolismo intermediario, ¿no? Donde converge el metabolismo oxidativo de glúcidos, grasas, proteínas, que se dividen en esas 3 etapas que hemos dicho. La primera etapa de la respiración celular, que sería la obtención de acético A, la segunda etapa sería el ciclo de Krebs y la tercera etapa sería la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones, ¿no? Básicamente aquí he definido un poquito las etapas de la respiración celular. Quizá ya os digo que no hace falta definir tanto.
Y luego, pues lo que tenemos que también entender es que el ciclo de Krebs tiene un carácter anabólico y anfibólico y catabólico. Bueno, anfibólico significa que es catabólico y anabólico al mismo tiempo, ¿no? Porque puede proporcionar precursores para muchas biomoléculas como ciertos aminoácidos y por eso se considera una vía anfibólica, es decir, catabólica y anabólica al mismo tiempo, ¿no? Lo que tenemos que entender es que es un proceso cíclico donde vamos a incorporar un compuesto, el acético A, que se va a incorporar a un compuesto de 4 carbonos que es el oxalacetato. Luego esos carbonos se pierden en forma de CO2 porque hay descarboxilizaciones oxidativas. Luego también hay fosforizaciones a nivel de sustrato en la cual se obtiene GTP y se obtienen 3 coenzimas reducidas. Se obtiene 3 NADH como coenzima reducida y un FATH2 como coenzima reducida y un GTP que es un análogo del ATP. Y luego todo ese podoreductor pues se va a la tercera fase de la respiración celular, que es la cadena de transporte de electrones, donde el último receptor de electrones es el oxígeno y se produce la síntesis quimosmótica de ATP. Bueno, quizá no hace ya falta escribir tanto, pero bueno, pues lo tenéis como referencia. Y luego la fosforización oxidativa está asociada a la cadena respiratoria y consiste en la producción de ATP en la mitocondria gracias a la energía liberada durante el proceso de transporte electrónico que tiene lugar desde las coenzimas reducidas hasta el oxígeno molecular. La cadena respiratoria y la ATP responsable de la fosforización oxidativa pues están ubicadas en la membrana interna mitocondrial y se localizan en las células, pues como hemos dicho antes, de todos los organismos aerobios, ¿no? Se realiza tanto en células animales como en vegetales. Y ya tendríamos esta cuestión. Vamos a la 4. La 4 sí que es un poco más rara, sobre todo por las definiciones de los colores de la biotecnología. Es verdad que esto es una cosa un poquito más nueva, pero es verdad que podíamos intuir más o menos porque en clase pues hemos hablado de las ramas de la biotecnología y bueno, pues más o menos por el color intuyes la rama, ¿no? La biotecnología roja es la sanitaria, es decir, se refiere a las aplicaciones biotecnológicas en el área de la salud humana, en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el desarrollo de antibióticos, antitumorales, vacunas o terapia génica. La verde, pues vemos verde del color de la planta, es la aplicación de cualquier técnica biotecnológica en la manipulación y crecimiento vegetal para la mejora de la calidad nutricional o producción económica, como el control biológico, la producción de transgénicos y biofertilizantes, sobre todo transgénicos. Y luego la biotecnología azul o marina del mar estudia los procesos naturales de organismos marinos, normalmente microorganismos con potencia aplicación en la salud humana o sobre todo en la bioremediación, ¿no? Y bueno, más o menos podríais decir esto, se podría decir muchas cosas más, pero bueno, he puesto un par de ejemplos, ¿no? Y luego el B describa brevemente un fragmento para separar fragmentos de DNA. Bueno, pues esto hemos estudiado un método que es la electroforesis, ¿no? Entonces la electroforesis es una técnica que permite separar moléculas de DNA en función de su tamaño y en la electroforesis las moléculas de DNA se introducen en un gel y se aplica una corriente eléctrica, como veis en la imagen, ¿no? Entonces esos fragmentos de DNA se separan según su tamaño en un gel y se observan mediante un marcador de peso molecular, ¿no? Y las moléculas de DNA más pequeñas se mueven más rápido que las moléculas de DNA más grandes y este marcador pues proporciona una referencia para determinar los tamaños de los fragmentos amplificados y facilitando, fragmentos amplificados en caso de que pues hagas una PCR, ¿no? O fragmentos de DNA de un corte de enzimas de restricción, por ejemplo, de un mapa de restricción o de un plásmido que hayas utilizado enzimas de restricción. Es decir, que en realidad la electroforesis es una técnica de separación, pero puede ser que sea un DNA de un plásmido o puede ser, por ejemplo, de resultado de una PCR, ¿no? Luego, pues eso se ven la ausencia o presencia de secuencias específicas, se puede ver con eso. Y luego los fragmentos de DNA se pueden visualizar en ese gel mediante una tinción de fluorescente usando bromuro de tirio, que es lo más habitual, que es un agente intercalante que absorbe luz ultravioleta. Bueno, hasta aquí este examen, espero que os haya resultado muy útil, nos vemos en el siguiente, la solución también la tenéis en la página web de la academia y nada, espero que os haya salido muy bien. Cualquier cosa nos vais comentando. Hasta luego, muchas gracias.